Bueno, mi nombre es Joaina Hernández González. Me he movido en una práctica híbrida entre la gestión, la dramaturgia y el pensamiento, aunque vengo de una formación teatrológica. Vengo de una experiencia en proyectos muy concretos como el Laboratorio Escénico de Experimentación Social, como OSICAN, Vivero Escénico Experimental. Son como los dos grandes proyectos en los que mi práctica como gestora se ha creado, y hace 2 años estoy viviendo en Montreal, y en Montreal he trabajado como sobre todo dramaturgista al interior de una institución acá también muy conectada con las artes vivas que se llama la CR Art Vivant, y estoy trabajando acá con otros creadores como dramaturgista, conectada con las clínicas de dramaturgistas del Festival Transamérica. Cuando trabajamos con una conciencia política de ser mujeres, sí creo que hay cuestiones que se comparten y que son sobre todo cuestiones conectadas a cómo en estos espacios de gestión, de creación y de pensamiento, cómo desestructuramos determinadas lógicas patriarcales que están muy presentes en nuestros espacios de vida y en nuestros espacios de trabajo. Y creo que en América Latina sí tenemos en común como mujeres gestoras, estar también atravesadas o estar en constante batalla y en constantes resistencias a esas lógicas patriarcales que, como lo dice la feminista latinoamericana María Galindo, en América Latina son lógicas patriarcales y coloniales a un mismo tiempo. Como mujer latinoamericana y gestora, quizás me ubicaría en la urgencia de desarrollar un espacio de gestión con una visión feminista, con una visión feminista crítica y autocrítica que nos permita, con otras mujeres y con otros espacios, seguir pensando esta, digamos que despatriarcalización urgente, y seguir pensando y también potenciando espacios de vida y de creación en el que podamos poner también otras lógicas de vínculos, otros modos de producción, otras formas de relacionarnos. Y creo que es entre ese sentir y entre la experiencia de haber construido con otras mujeres en Cuba, pero también en América Latina, ese sentir desde donde me podría conectar con ese hecho de ser mujer latinoamericana y gestora. Como mujeres latinoamericanas, primeramente compartimos como una historia de opresión, y una historia también de injusticias que atraviesan de manera muy particular nuestros cuerpos, nuestros espacios de trabajo y de vida. O esa herencia común, lo que nos hace en determinados espacios compartir quizás como algunas estrategias de sobrevivencia o de subversión o de resiliencia. Yo sí siento que, por ejemplo, con algunos espacios coordinados o gestados por mujeres, o con algunas gestoras con las que he compartido, sí tenemos algunas cosas en común, como por ejemplo la flexibilidad a la hora de entender la temporalidad de determinados procesos. Creo que también hay una jerarquización de los roles que también a veces están muy presentes en estos espacios de trabajo femenino. Creo también que hay como unos tiempos o unos ritmos que son más cuidadosos. Siento también que hay una manera de poner la crítica que se pone desde un espacio a veces muy generativo y más que reactivo, porque también estoy consciente que hay muchos espacios de gestión llevados por mujeres, o hay muchas mujeres también gestoras y de manera general que reproducen igual
o reproducimos igual a veces en determinados momentos lógicas patriarcales, es decir, el hecho de ser mujer, que tener en común esa violencia, haber vivido y haber experienciado corporalmente esa violencia machista, creo que a veces reproduce en las lógicas de trabajo otro tipo de dinámicas. Personalmente, yo siempre he apostado por trabajar en espacios colectivos de gestión, y yo creo que es esa, que es como la construcción de esa colectividad, algo que es distintivo en mi manera de pensar y de trabajar la gestión. Otra característica es que siempre he apostado por, al interior de esos espacios, a un mismo tiempo, la experimentación, la investigación, la creación, eh, los aprendizajes de manera colectiva. Por ejemplo, en el laboratorio, que es como ha sido como mi espacio o mi escuela de aprender a gestar, a pensar, a crear, a acompañar, son espacios en los que siempre hemos priorizado, por ejemplo, la creación de residencias como de residencias de creación como la residencia Inservi o la residencia Documenta Sur. Hemos trabajado mucho también desde la creación y la activación de espacios y de metáforas para unir o para agrupar a una comunidad de creadores a partir de esos espacios, la unidad de contagio, y al interior de esos espacios hemos tratado mucho también de cruzar muchos espacios de saberes y de conocimientos que no vienen únicamente del campo artístico o disciplinar, son espacios a los que hemos invitado y con los que hemos también hecho agendas con científicos, con neurocientistas, con biólogos, con físicos, pero también hemos invitado a activistas, también ha sido un espacio también en el que han entrado también vecinos, todo el conocimiento que se produce en esos espacios colectivos y la imposibilidad de separar la creación, el pensamiento, la investigación y la gestión, y al mismo tiempo también la obsesión de acompañar, presentar, crecer junto a panoramas, junto a contextos creativos donde se pone sobre todo el énfasis no tanto en un creador, en su producción o en su práctica, sino en lo que un creador y otro, o en lo que una práctica y otro, en esos espacios donde esos creadores o esas prácticas se encuentran, y eso creo que ha sido como lo distintivo en mi práctica como gestora. Me gustaría compartir dos ejemplos, uno conectado con una de las últimas acciones que hicimos en Cuba y otro conectado más con mi trabajo acá. Por ejemplo, en Cuba en el año 2019, antes de la pandemia, nosotros construimos desde el Laboratorio Escénico de Experimentación Social y también en diálogo con el equipo de gestoras y de coordinadoras, la residencia de creación INSERVI la dedicamos a las metáforas del contagio, y para nosotras hoy pensar en lo que construimos en esa residencia resulta completamente perturbador, porque estábamos incluso trabajando con el contagio, pero con otras ideas del contagio, con otras metáforas del contagio a las que nos hemos visto confrontadas un año después en el contexto del COVID-19. Y en esa unidad de contagio siento que una de las cosas que me interesó desde el punto de la gestión era cómo construir ese espacio de experimentación entre artistas de nuestro contexto creativo, pero también activistas que venían de espacios sexodisidentes o de activismos antirracistas, con también vecinos, porque la residencia también de alguna manera pasaba en una casa
y en una comunidad, también con un biólogo que estuvo acompañando también toda la residencia, y ese espacio de cruces entre esas distintas especialidades, pero también un espacio de cruce entre distintos contextos, porque teníamos creadores cubanos, pero también de acá del Quebec, pero también de Chile, de México. Creo que esa unidad de contagio, ese contagio que empezamos a activar en esa residencia desde las distintas disciplinas, pero desde los distintos contextos, es algo que es una experiencia que identifica mucho mi manera de gestión y la manera también de gestar del laboratorio. Y otra experiencia ha sido, la he vivido acá en Montreal, pensando y concibiendo un espacio que he llamado Habitación Abierta, y que ha sido también un espacio que empezó tratando de explorar una idea más, digamos que expandida de la dramaturgia, eh, invitando a un espacio de convivencia, porque creo que también la convivencia está también en el centro de la idea de la gestión que se ha explorado en estos espacios, a artistas y espectadores. Y bueno, al final ese trabajo se vio interrumpido por la pandemia, y bueno, esa habitación abierta que empezó como un espacio, digamos que físico, se desplazó a la radio, e hicimos entonces un programa de radio conectando artistas, pero también con ciudadanos de distintas lugares del mundo, con una correspondencia a destiempo, de imaginar futuros en estos tiempos pandémicos. Y después esa habitación abierta que funcionó acá al interior de una radio de un festival, ahora estamos haciendo esa experiencia con una editorial independiente en Cuba que tiene un canal de Telegram, y entonces estamos abriendo la habitación en otro espacio, que en este caso es el espacio de una editorial, y de una editorial especializada en la edición de libros vivos. Y entonces, para mí, por ejemplo, estas dos experiencias están conectadas en esa manera en que me gusta pensar la gestión y trabajar la gestión en proyectos, digamos que de larga duracionalidad, pero que también se van transformando y van mutando en sus formatos. Para mí gestar ha sido, desde mi experiencia, esa obsesión de vincular contextos, vincular prácticas, vincular preguntas, vincular espacios, y acompañar a esas preguntas, esos espacios y esos contextos en sus mutaciones también, en, en largas duraciones también de tiempo. Sí siento que durante este tiempo pandémico y de confinamiento, sí he estado como en un estado de conversación y de escucha amplificadas. Creo que es en estos, aunque no tenga ahora mismo como esa respuesta del cómo seguir, y aunque tenga la absoluta conciencia del giro de 360 grados que tenemos que darle a la vida y a los modos de vida y a los modos de hacer y a los modos de producir para seguir, eh, para lograr salir de esta crisis que siento que el COVID ha puesto en el primer plano, pero que es una crisis que viene hace mucho tiempo y de la que también hace mucho tiempo se vienen hablando de distintos espacios de activismos ecologistas, feministas, antirracistas, pero ahora el COVID es como que una lupa que pone más visible lo que ya está ahí, que es esa urgencia de pensar otros modos de vida y de relacionarnos. Y creo que es en estos espacios pequeños, inestables, precarios, de conversación, de compromiso, de escucha, donde he empezado o he intentado, o he querido, o estoy ahí alerta, tratando de buscar colectivamente las respuestas a esta pregunta, que por supuesto una respuesta
número uno, tiene que ser colectiva y dos, tiene que poner al centro la vida. Sí he tenido como el pensamiento de ir a revisar, tanto desde la práctica del LES, toda una serie de metáforas con las que nosotros estábamos trabajando antes desde lugares muy periféricos, y en estas conversaciones se me han activado mucho porque siento que hay algo que estábamos buscando ahí y que estábamos tratando de construir ahí, y que siento que son ese tipo de gestos, los gestos que ahora mismo son como urgentes.